Del libro de la sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contempla quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa para darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti está sedienta mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el cielo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti, para admirar tu gloria y tu poder. Con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Estén preparados porque no saben a qué hora de venir el Hijo del Hombre. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas. Espero que no les entre sueño, al menos a todos, a estas horas. Dice el Evangelio, termina el Evangelio de hoy diciendo: estén pues preparados, porque no saben el día ni la hora. ¿A qué se refiere el Señor con ese no saben el día y la hora? ¿El día y la hora de qué? De la muerte, en primer lugar. Ninguno de nosotros, creo yo, a no ser por revelación particular, puede ser que alguno, como le ha pasado a algunos santos, tienen una revelación de cuándo van a morir, como el Padre Pío, por ejemplo, sabía perfectamente con muchísimos años de anticipación cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Pero en general no sabemos el día y la hora de nuestra muerte, algo que va a suceder, y es muy sensato, muy sabio estar preparados.
creo yo que la mayoría de las personas viven sin esa preparación particular para la muerte. A lo mejor intentan hacer las cosas bien y vivir en gracia de Dios, pero hay que estar preparados para partir hoy, ahora, mañana, en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, para que no nos sorprenda. Si nos sorprende la muerte, estamos sin la preparación y podemos quedarnos afuera en el banquete, no entrar al cielo. El Señor quiere que lleguemos al cielo, el Señor quiere comunicarnos esa felicidad inmensa y este tiempo que el Señor nos concede de gracia, de misericordia, hay que usarlo bien y hay que prepararse para la muerte. La aclamación del Evangelio que hemos cantado dice: estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aquí hay otra cosa. No solo hay que estar preparados para la muerte, sino también para la segunda venida de Jesús. Otra cosa que está bastante olvidada. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién va a estar preparado? Es una verdad de nuestra fe. El Señor vuelve en majestad y en gloria a juzgar a vivos y muertos. Así como vino a salvarnos hace 2000 años, llevando adelante la obra de la salvación, muriendo en la cruz, resucitando, vuelve al cielo y prometió volver. Volverá de la misma manera que lo vieron partir. San Pablo, en la segunda lectura de hoy, a los cristianos de Tesalónica, les habla claramente de estas dos cosas, de la muerte y de la segunda venida. Lo que pasa con la muerte, con los muertos, con los difuntos, dice San Pablo, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos. En estos días rezamos en particular por nuestros hermanos difuntos, aquella innumerable cantidad de personas que no han estado preparados 100%. Están en el purgatorio esperando el encuentro con el Señor y la Iglesia nos invita a rezar por ellos. Es un acto de misericordia, un acto de caridad para con ellos. Debemos rezar muchos por ellos. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Frente a la muerte, todos tenemos algún ser querido que ya ha partido, ciertamente, pues no debemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús, muriendo y resucitando, venció a la muerte y nos prepara el cielo. Claro que no todos entran al cielo. Aquí San Pablo hace referencia a la fe, ¿no? Debemos creer que Jesús murió y resucitó. Debemos tener esperanza, porque si no estaríamos tristes como los que no tienen esperanza, dice San Pablo. ¿Cómo hemos vivido la muerte de un ser querido, de un ser cercano? ¿Cómo hemos vivido? Yo creo que eso es un poco la medida de nuestra fe y de nuestra esperanza. Ciertamente con mucho dolor, pero con paz o sin paz, con desesperación o no. Como si la muerte no existiera. Allí está un poco la medida de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra unión con Dios. Cómo en esos momentos tan difíciles enfrentamos esa situación. El dolor puede ser inmenso, gigantesco, como habrá tenido dolor sin ninguna duda la Santísima Virgen viendo morir a su Hijo. No hay dolor mayor, pero con qué paz, con qué resignación, sabiendo muy bien lo que estaba allí sucediendo.
Así debe vivir el cristiano frente a la muerte, con fe, con esperanza, esperanza puesta en la resurrección, en la retribución, confiando en la misericordia de Dios, aunque uno vea que la persona no ha sido santo, santa, y aunque tenga los pecados más grandes del mundo, hay que confiar en el amor de Dios, en la misericordia y orar por esa persona. A los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Qué importante es no solo vivir, sino morir con Jesús. En gracia de Dios, si hacíamos referencia a la fe y a la esperanza, aquí creo que hace referencia a la caridad, que nos une íntimamente con Jesús. El amor, lo más importante. Seremos juzgados a la hora de partir en el amor. Morir con Jesús, morir en Jesús, es estar en gracia de Dios, con la caridad que reina en el corazón. Qué dulce es la muerte de los que aman a Dios, decía aquella santa. Ahí hay un cuadrito, Santa Isabel de la Trinidad. Hoy es el día de Santa Isabel de la Trinidad. Qué dulce que es la muerte de los que aman a Dios. El sufrimiento, decía esa monjita carmelita, que le tocó sufrir mucho, le tocó morir, partió a los 26 años, habiendo alcanzado la santidad, mucho tiempo de agonía, en un sufrimiento que se prolongaba. Sus últimos 8 días no pudo ni comer, ni beber, nada, y parte al cielo, ¿no? Santa Isabel de la Trinidad muere en el 1906, allí en Francia, habiendo alcanzado la santidad. El sufrimiento pasa, dijo en una ocasión, el sufrimiento pasa, el haber sufrido no pasa más, no pasará nunca. El sufrimiento que tanto nos puede agobiar y nos puede hasta desesperar, el sufrimiento pasa. El haber sufrido bien no pasa nunca, es mérito, es gloria en el cielo. Me voy, decía la santa, me voy a la luz, al amor, a la vida. Sus últimas palabras, días antes de morir, porque no podía ni siquiera hablar en esos últimos momentos. Me voy al amor, a la luz y a la vida. Pues el Señor nos hace pensar en la muerte y debemos estar preparados para la muerte y para la segunda venida. San Pablo, siguiendo más adelante en la segunda lectura, hace inmediatamente referencia a la venida del Señor. Cuando venga el Señor, cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo, nuevamente, los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él, los que mueren en Cristo resucitarán primero. Cuando venga el Señor, vuelvo a leer, cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán. Dice, resucitarán primero, luego nosotros, dice él como poniéndose allí cuando el Señor vuelva, como estando vivo, dice, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Hay que estar preparados también para esa segunda venida del Señor que se aproxima paso a paso. Así como hay personas que viven sin pensar nunca en la muerte y por lo tanto no se preparan, así también hay muchas personas que piensan que Jesús no va a volver. Y así anda el mundo, queriendo lograr una especie de paraíso en la tierra, buscando la salvación sin Dios, de espaldas a Dios, hundiéndose en el pecado, hundiéndose
en la miseria, en definitiva, como si Dios no hubiera de venir a poner las cosas en su lugar y a juzgar a todos, vivos y muertos, y a juzgar a las naciones. Consuélense, dice San Pablo, con estas palabras. El consuelo en medio del sufrimiento debe ser estas verdades: la vida eterna, el triunfo de Jesucristo, el cielo, la restauración final, el triunfo de la Virgen que precede a la segunda venida del Señor. En esas cosas tenemos que poner nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro consuelo. ¿Dónde buscamos consuelo? En las cosas de la tierra, pues nos vamos a quedar sin nada. Lo de la tierra es pasajero, hay que mirar para arriba. Nosotros que tenemos esa fe, esperanza, la caridad, debemos estar preparados. Estén preparados porque no saben el día ni la hora. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Evangelio, y me voy a apurar para que no se duerman, el Evangelio habla de esas vírgenes o jóvenes que esperaban el encuentro, la llegada del esposo, que se tardaba. 5 eran necias y 5 eran prudentes. La traducción dice 5 descuidadas y 5 previsoras. Las previsoras, previendo que podía tardar el esposo, tuvieron la precaución de tener aceite preparado para reponer en sus lámparas, para que no se apaguen las lámparas. En cambio, las descuidadas allí se fueron así nomás. El esposo tardaba, cayó la noche, les entró sueño a todas, se durmieron. Cuando llega el esposo a medianoche, las descuidadas se quedaron sin aceite, sin luz. Y al ir a buscar el aceite, se quedaron fuera del banquete. Esas jóvenes, esas vírgenes, nos representan a todos nosotros. O estamos preparados, o tenemos aceite suficiente, tenemos esa luz en el corazón, o la dejamos que se apague y no estaremos preparados ni para morir ni para encontrarnos con el Señor cuando Él vuelva. La luz es la fe. De noche no se puede caminar sin luz. En las tinieblas la luz es la fe, la esperanza, la caridad, que es fuego. El aceite es la gracia de Dios. De la gracia surgen esas virtudes, surge la luz. Y las lámparas podemos decir que son los sacramentos. Por donde nos llega la gracia de Dios, donde alimentamos la fe, la esperanza, la caridad, por medio de los sacramentos, en particular de la Sagrada Eucaristía. Allí está el mismo Señor que sale al encuentro, preparándonos para ese encuentro definitivo a través de la Sagrada Eucaristía. Esas son las lámparas, los sacramentos. Debemos estar preparados, no ser descuidados o no ser necios. La traducción más fiel al original dice necios, necias. El ser necio es peor que ser descuidado. Y el ser prudente es más que ser previsores. No solamente tenemos que ser previsores, sino prudentes. La prudencia guía los actos de nuestra vida. La prudencia tiene que ver con la sabiduría. La primera lectura de hoy nos habla de la sabiduría. Debemos saber vivir y saber morir. Saber ver la mano de Dios en nuestra vida para poder cumplir con su voluntad. Tenemos un caminito que transitar. No sabemos cuándo llega el momento final. Estar preparados. La Virgen nos quiere ayudar, ciertamente como madre. Cuando llegue el momento de la muerte, la Iglesia nos enseña en el Ave María, que lo repetimos muchas veces al día, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Siempre decimos eso. En ese momento incierto, Madre, no te olvides de mí, ayúdame, ruega por mí.
ella no va a dejar de cumplir su palabra, especialmente si se lo pedimos, con fe, con devoción, con perseverancia. El que reza el rosario todos los días, ¿cuántas veces repite esa frase, ruega por mí cuando me muera? Y nunca pensamos en la muerte, rezamos el Ave María así rápidamente. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la Virgen prepara y está preparando la segunda venida del Señor. La Virgen se está moviendo activamente, preparando ese encuentro con el Señor, porque el Señor está cerca. Decía el cardenal Sará, se hace tarde y anochece. Es el título de una obra de él, donde analiza la situación actual del mundo y de la Iglesia, de mucha confusión, de muchas tinieblas. Se hace tarde y anochece. El Evangelio dice a medianoche, ya estaba todo oscuro. Ahí llegó el Señor. Salgan a su encuentro, prepárense. Ya viene el esposo. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Que la Virgen nos ayude, nos asista, ella que conoce nuestras necesidades y nuestro corazón. Decía el sacerdote, el padre Castellani, creo en la segunda venida. Creo en la segunda venida, lo que afirmamos en el credo siempre. Creo en la segunda venida y eso sucederá pronto. Como dice no menos de 7 veces el Apocalipsis. Si lo veré o no lo veré, no me interesa. Lo que me interesa es estar preparado y vigilar.